Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos con ustedes, agradeciéndole al Padre por un domingo más que permite que estemos reunidos aquí buscándole a Él, ¿verdad? Como introducción yo quiero leerles el libro de Hebreos, que ya fue un libro que habíamos utilizado anteriormente. Hebreos capítulo 10 del versículo 1 al 2. Les leo, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra forma cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Yo quiero hacer eco, parafraseando un poco a un filósofo chileno de nombre Gastón Sauvet. Él dice, digamos, prácticamente lo mismo que está en Hebreos, ¿verdad? Él lo que dice es que la religión, oiga esto, la religión oculta a través de sus ritos y costumbres, lo estoy parafraseando, ¿verdad? A través de sus costumbres y sus ritos, la magnífica obra de salvación que recibimos a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y eso, ¿qué es lo que quiere decir? Que a través de la religión nosotros vemos tal vez que es como difícil el proceso, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que dice Romanos? ¿Y qué es lo que nosotros creemos, verdad? Para que nosotros recibamos salvación es tan sencillo como que usted confiese con su boca y crea en su corazón. Y eso es todo lo que necesita. No le va a costar nada, no le va a costar dinero, no le va a costar hacer grandes sacrificios, ¿verdad? Oramos para iniciar. Padre, te damos gracias por este tiempo que permites que nos reunamos, Señor, para conocer tu palabra. Te damos gracias por los hermanos que estamos acá reunidos, Señor, buscándote a ti, anhelando una palabra y una revelación tuya, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que venga tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros y nos hable y nos revele aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. De acuerdo con tu voluntad y de acuerdo con los tiempos que tú has definido para esta congregación, Señor, para tu cuerpo de Cristo que está extendida en el mundo entero, Señor, te pedimos tu gracia y tu favor, Señor, tu misericordia. Gracias por tu amor y por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo hoy les voy a hablar un poco de el arrepentimiento. El arrepentimiento en el contexto de lo que Juan el Bautista predicaba. El reino se ha acercado. Tal vez para dar un poco de contexto de quién es Juan el Bautista. No lo vamos a leer, ¿verdad? Pero usted puede revisar en Lucas capítulo 1 del versículo 57 en adelante. Un poco del nacimiento de Juan el Bautista y un poco de ese proceso que hubo ahí, ¿verdad? Lo que le voy a resumir acá es que los papás de Juan el Bautista, Zacarías era sacerdote, ¿verdad? Y Elizabeth, que era la mamá, era prima de María la madre del Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a usar como citas bíblicas Mateo 3 del 1 al 12. Y cuando yo estuve meditando en esta palabra, yo recibí tres interpretaciones, digámoslo así, ¿verdad? Que yo lo voy a plasmar como tres mensajes diferentes. Vamos a usar los mismos versículos, ¿verdad? El primer mensaje en su contexto es un mensaje evangelístico que está orientado para entender que nosotros debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, en el versículo 1 del capítulo 3, dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y en el 2 dice, diciendo: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. En Deuteronomios, la palabra dice que nuestro Padre puso delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que nosotros escojamos qué queremos. Y de acuerdo con lo que está ocurriendo en Mateo 3, del 1 al 2, nosotros vemos que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, ¿verdad? Y nosotros pues pensamos, bueno, eso es un lugar inhóspito, ¿verdad? Sin embargo, nosotros también a veces nos encontramos en una situación en la que tal vez estamos en nuestra familia y le hablamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, y tal pareciera que estamos en un desierto porque no hay respuesta. No hay alguien que diga, sí, tengo que arrepentirme, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que eso es parte de un proceso también, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo Mateo versículo 3 del capítulo 3. Sigue diciendo la palabra: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y de acuerdo con lo que nosotros entendemos de lo que está en el pasaje de Deuteronomios a los que le hice la referencia, ¿verdad? Nosotros entendemos que esa decisión de vida y bendición para nosotros ha sido manifestada a través del sacrificio del Señor Jesús. En Mateo 3:4 habla un poco de cómo se vestía Juan, ¿verdad? Y aquí dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenían un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y oiga esta parte que continúa en el versículo 5 al 6, y dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al día de hoy, pues nosotros ya sabemos que Juan murió, ¿verdad? Fue decapitado, por cierto, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Pero al día de hoy nosotros sabemos que no es a través de un ministro, de un ministerio, ni siquiera a través del cuerpo de Cristo que nosotros recibimos ese arrepentimiento y esa convicción de pecado. La palabra dice categóricamente que es el Espíritu Santo el que nos da esa convicción de pecado y nos guía a un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque en el contexto normal, ¿verdad? Nosotros lo entendemos claramente de que si yo percibo de que en mi vida no hay problema, porque todo está bien, porque tengo dinero, porque tengo salud, porque mi familia está bien, difícilmente me voy a arrepentir de algo. Difícilmente voy a hacer algo para cambiar, ¿verdad? Pero no necesariamente es así, ¿verdad? Porque si no, en vano sería la predicación o el tiempo que se está haciendo, ¿verdad? De decir, arrepentidos porque el reino se ha acercado. Hoy por hoy, pues Guatemala está viviendo cambios que pueden ser trascendentales, ¿verdad? Nosotros podríamos pensar que a raíz de esos cambios que vengan, puede ser que nosotros perdamos la libertad religiosa, ¿verdad? Y nosotros vamos a hablar un poco de eso, porque también hay que diferenciar, hay que saber la diferencia, porque Dios es una roca eterna, de acuerdo con la palabra, que es inconmovible y es inmutable. Eso nunca cambia. Lo que va a cambiar probablemente sea, digamos, la forma como se hace el tema espiritual, la religión, digámoslo así, pero eso es algo material. Pero nosotros, ¿en dónde estamos orientados? ¿Verdad? Así que nosotros vemos de que ese verdadero arrepentimiento del que está clamando Juan el Bautista no es simplemente que nosotros digamos, que lloremos y digamos ya dejo de hacer lo malo, ¿verdad? Sino que hay un trasfondo más fuerte, ¿verdad? Y es inicialmente dejar de hacer esas obras que aparentan piedad. Mateo 3:7. Oiga esta parte que es importante. Juan el Bautista
al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque lógicamente ellos estaban pensando, bueno, esto es algo que tenemos que hacer para ser limpios. Pero mira, hermano, realmente si usted viene a la iglesia, si usted da una ofrenda, si usted ayuda a alguien que lo necesita, pero su corazón está lejos de Dios, de nada sirve, de nada sirve. Y precisamente ese es el contexto del arrepentimiento. El arrepentimiento es que nosotros nos acerquemos al Padre, pero jamás vamos a tener un arrepentimiento genuino si no tenemos ese proceso de ser convencidos del pecado que realmente tenemos. Y esa convicción de pecado, el único que nos la puede dar es el Espíritu Santo. Vamos a continuar. Mateo capítulo 3, versículo 8 al 9. Sigue hablando Juan el Bautista y diciéndole a los religiosos, ¿verdad?, de ese tiempo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en el 9 dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y de esta cuenta nosotros llegamos al entendimiento de que el arrepentimiento genuino, ¿en qué consiste? No consiste en hacer obras de piedad aparente, ¿verdad?, sino en creerle al Padre, que es la fe, ¿verdad?, es tener fe en Él, ponernos a cuentas con Él y guardar su palabra. Vamos a seguir en el versículo 10, dice, sigue Juan el Bautista: y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que nosotros acá lo que podemos ver es que si no se da ese fruto, ese buen fruto del que habla la palabra, ¿verdad?, vamos a ser desechados, ¿verdad? Por lo tanto, entonces nosotros debemos de escoger la vida y la bendición, ¿verdad?, para que vivamos nosotros y para que viva nuestra descendencia. ¿Y eso cómo lo logramos? Oiga lo que dice Juan el Bautista en el versículo 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero oiga esto: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que la forma correcta de acceder a esa vida y a esa bendición es a través de reconocer al Señor Jesús, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el proceso? El proceso es el que mencionamos al principio, ¿verdad? Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que el Padre lo resucitó. Y de esa forma nosotros tenemos entrada y acceso a esa vida y a esa bendición de la que nos habla la palabra, ¿verdad? Oiga, ¿cómo finaliza este pasaje? En el versículo 12 dice Juan el Bautista, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que eso es lo que tenemos como parte del primer mensaje, ¿verdad?, que es un mensaje evangelístico para arrepentimiento. Ahora vamos a hablar de un contexto un poco diferente. Vamos a hablar del espíritu de Elías, y siempre usando este mismo pasaje. Así que ahorita tal vez haga una pausa de lo que veníamos hablando y vamos a regresar de nuevo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del espíritu de Elías, para ponernos en contexto, de acuerdo con la palabra, el espíritu de Elías es un espíritu que viene a la tierra para hacer que el corazón de los hijos vuelva a los padres y el de los padres a los hijos. Y es una preparación previa a la venida del Señor, que es lo mismo que estamos viendo en Mateo. Porque en Mateo nosotros vemos que el Señor Jesús se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado, para iniciar su ministerio. Pero Juan el Bautista ya llevaba tiempo predicando este tema del arrepentimiento. De esta cuenta nosotros podemos entender que esa función
esa función que hacía Juan el Bautista, hoy por hoy le corresponde al cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es el que debería de estar predicando el arrepentimiento. Por supuesto, ¿verdad? Creo que cuando terminamos de hablar de Hechos de los Apóstoles, yo les hacía un comentario. Si nosotros dentro del sistema en el que vivimos estamos muy acomodados y nos sentimos muy a gusto, en realidad no estamos haciendo ningún cambio, somos parte del sistema. No sé si me hago entender. O sea, si usted como cuerpo de Cristo piensa que solo por orar, solo por, no sé, venir a la iglesia, hacer las cosas buenas, digámoslo así, eso es todo lo que hay que hacer. Yo creo que no es la función del cuerpo de Cristo. Juan el Bautista fue decapitado precisamente por llamar al arrepentimiento, por hacer la función. Y eso, lógicamente, no le caía en gracia ni le venía bien a los políticos de esa época y a los poderosos. Vamos a empezar nuevamente en Mateo capítulo 3 del versículo 1 al 2. Oiga esto, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, como yo le estoy hablando, ¿verdad? Ese ministerio de reconciliación, así lo llamó Pablo, ¿verdad? Ese ministerio de reconciliación es una función del cuerpo de Cristo. Porque ciertamente el cuerpo de Cristo debe señalar el pecado, ¿verdad? Pero ¿cuál es la intención que está detrás de eso? Que el pueblo se reconcilie, acercar el corazón de los hijos al Padre y del Padre a los hijos, preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese debería ser el discurso del cuerpo de Cristo hacia afuera, ¿saben? Y no venir y decir: no, aquí yo les presento a fulano que es solamente para que voten por él, ¿verdad? O tratar de engañar al pueblo diciendo: miren, es que nos van a quitar la libertad religiosa. Y óigame, no quiero decir que no es cierto, puede ser cierto. O sea, puede ser que, digamos, no permitan que nos reunamos, puede ser. Pero yo pregunto, el hecho de que nosotros estemos aquí físicamente, ¿eso es Dios para nosotros? ¿Eso es para nosotros la relación con nuestro Padre? Probablemente nos quiten la forma como hacemos nuestra práctica religiosa, pero nuestra relación con el Padre es una cosa muy diferente, que eso nunca va a cambiar. Eso es una situación de cada uno de nosotros. Entonces debemos de estar firmes y seguros de por qué estamos acá. Nosotros no estamos acá por una religión o porque nosotros digamos que somos evangélicos o porque somos X o Y, Z cosa. Nosotros estamos acá porque andamos buscando a nuestro Padre. Y ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, eso es lo que debe reflejar hacia afuera. No debemos de tener temor. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el mundo? ¿Cuántos cambios han habido en todo el tiempo en que existe? Y déjeme decirle esto, desafortunadamente como seres humanos, nosotros tendemos a reaccionar hasta que ya tenemos los problemas encima. Entonces, mientras todo está bien, difícilmente vamos a hacer algo. Disculpe que se lo diga, pero yo también soy así. Entonces, no los estoy juzgando, yo me estoy viendo en un espejo ahí. Simplemente, quizá, la única forma en la que el cuerpo de Cristo va a entender estas verdades es cuando, pues desafortunadamente, vengan esas situaciones y entonces veamos, bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Cómo vamos a hacer para salir adelante? Sin embargo, vamos a continuar con cuál es la función del cuerpo de Cristo. Mire, pues, yo lo que les decía de este versículo 3 es que la función del cuerpo de Cristo es precisamente volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres.
En otras palabras, el cuerpo de Cristo debe estar predicando el arrepentimiento hacia afuera e intercediendo ante nuestro Padre por el pueblo. ¿Para qué? Para que el Padre perdone a sus hijos y sus hijos se puedan acercar, ¿verdad? Y hago esta otra aclaración. Los que se van a acercar son los hijos, no todo el mundo, ¿verdad? Desafortunadamente no todos son hijos. Yo no sé si me hago entender, pero si usted, por ejemplo, no conociera quiénes son sus hijos y usted se va a poner en algún lugar, eventualmente, si usted, bueno, es un caso hipotético, ¿verdad? Supongamos que se le perdieron sus hijos. Sus hijos la van a andar buscando, lo van a andar buscando, ¿no? Eso es así. Los que no son sus hijos no la van a andar buscando. Y así usted les diga, no, vengan, no van a venir porque no son sus hijos. Los que van a llegar ahí, aunque usted no los busque, son sus hijos, porque sus hijos lo van a estar buscando. Entonces nosotros, si somos hijos de nuestro Padre, vamos a estarlo buscando. Entonces nuestra función como cuerpo de Cristo no es engordarnos nosotros, diciendo, bueno, sí, es que mi congregación tiene más miembros. Nuestra función como cuerpo de Cristo es más bien buscar aquello que se perdió y presentarlo ante el Padre, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Mateo capítulo 3, versículo 4. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y en el versículo 5 al 6 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Ahora yo le quiero decir a esto, la función del cuerpo de Cristo es preparar un pueblo dispuesto para el Padre, no para él. Esa no es función del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que preparar un pueblo bien dispuesto para el Padre. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Esa es la siguiente pregunta. Vamos a usar este otro versículo que está a continuación, que es el 7. Juan el Bautista reprende a los fariseos, ¿verdad? Y les dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y nosotros entendemos que el cuerpo de Cristo debe de enseñar un verdadero evangelio y una sana doctrina. Y aquí volvemos a caer en otro problema, ¿verdad? Porque cualquiera puede preguntar, bueno, ¿y cuál es ese verdadero evangelio y cuál es esa sana doctrina que debe enseñar el cuerpo de Cristo? Oiga este otro versículo que está a continuación, que está en el 8 al 9. Juan el Bautista nuevamente reprendiendo a los religiosos, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en el 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios mismo puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿En qué se basa esa sana doctrina y ese verdadero evangelio? En Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 12, habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y esa es nuestra base. La base de nuestro evangelio y de la sana doctrina es iniciando por el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, el bautismo. Sigamos con la lectura. En el versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, para que no seamos desechados, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos un evangelio correcto y no practicamos una sana doctrina, vamos a ser desechados. En Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que el objetivo final del cuerpo de Cristo es perfeccionar a los santos, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Y ese es el fin final. Pero importante esto de entender, ¿verdad? Que ese perfeccionamiento no lo da el cuerpo de Cristo. Eso lo da el Señor Jesús. ¿Sí? Oiga esto, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Romanos 10 dice que nosotros debemos de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es la función del cuerpo de Cristo. Y ahí finalizamos con la segunda interpretación, ¿verdad? Que se basa en el espíritu de Elías, que está dirigido al cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver un último enfoque que yo le puse por título El engaño de la religión. Y acá yo le quiero usar como contexto un versículo que está en 1 Corintios 11:3. Este es Pablo, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si usted se da cuenta, cuando la palabra se refiere a un varón, habla de un hombre, ¿verdad? Bueno, yo creo que en algún momento dicen un comentario que los judíos no consideran a un hombre hasta que no tiene una pareja, ¿verdad? ¿Por qué será eso? Pues yo no lo sé, pero sin embargo así es, ¿verdad? Pero ¿de qué está hablando acá Pablo? Pablo está hablando la cabeza del hogar, ¿verdad? Probablemente eso en nuestros tiempos ya no aplique, o sí aplique, no sé. Sin embargo, es la cabeza del hogar. Entre la cabeza del hogar y arriba de ella, el que está es el Señor Jesús. No hay nadie más. No hay nadie más. Óigame esto, no hay nadie más. Nadie se puede meter ahí. Si usted es creyente, su cabeza es Cristo. Ahora, Pablo sí dice que debemos de tener orden, ¿verdad? Pero tener orden no es lo mismo que decir, bueno, porque se necesita orden, entonces vamos a imponer a alguien que sea el mandamás de todos. Hago la aclaración para que no nos vayamos por otro lado. Entonces, ahora ya con ese contexto vamos a leer esta última interpretación. Oiga esto, Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros hablamos de religión, hablamos de religión organizada, ¿verdad? De religión organizada. Y entendemos que la prioridad de la religión nunca ha sido reconciliar a la humanidad con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque no se basa, su deseo no es ese. Su deseo es simplemente hacer separación entre el pueblo y Dios, que esa era la famosa doctrina de los nicolaitas, que en algún momento en el Nuevo Testamento Pablo la denuncia, ¿verdad? Creo que está en Corintios o por ahí. Vamos a seguir leyendo. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y entonces nosotros entendemos que la religión lo único que quiere conseguir es poder y control a través de separar al pueblo de Dios. Si no, miren, yo les voy a dar un ejemplo actual. ¿De qué forma a usted se le ocurre que usted, siendo un ministro del cuerpo de Dios, venga y le diga a las personas que vote por fulano, ¿verdad? ¿O cómo usted pretende venir y presentar a alguien ahí y decir: ella es ungida de Dios? Para manipular a los creyentes para que voten a favor o en contra, ¿verdad? Esa no es una función del cuerpo de Cristo. Esa no es la función del ministerio. Sin embargo, sí es un interés de la religión. ¿Por qué? Porque ellos no quieren perder el poder. Y ese poder lo tienen, ¿por qué? Porque ellos son capaces de mover a la gente. Entonces debemos de tener cuidado,
debemos de tener cuidado. Ahora vamos a seguir. En este sentido, lo que quiere la religión en general, ¿verdad? Y ahí no nos escapamos nadie. Es un pueblo sumiso para ellos mismos, para sus propios propósitos, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. En Mateo, versículo 5 al 6 del capítulo 3 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que ese llamado que hace la religión, pues es simplemente para tener un pueblo sumiso para él, ¿verdad? Para él mismo. ¿Y cómo lo logra? Oiga esto, Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿De qué forma se prepara a sí mismo la religión un pueblo sumiso y obediente? A través de la enseñanza de falsas doctrinas que tampoco son sanas. Pues yo les hacía un ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros también podemos ver otro tipo de ejemplos en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que la costumbre de ciertos hermanos es que para Semana Santa van y hacen ciertas actividades, ¿verdad? O en otros lugares, pues le dice: mira, hermano, venga, haga pacto con Dios, traiga su casa de no sé qué y Dios se lo va a multiplicar, ¿verdad? Y puede ser que sea cierto, yo no estoy diciendo que no sea cierto, porque puede ser una revelación específica para alguien, ¿verdad? Que Dios le diga: veas, anda a sembrar o anda, dale a fulano. Pero difícilmente, creo yo, que Dios le va a decir a alguien que le pida a usted dinero y que le pida su casa y que le pida todo y usted se quede en la calle, ¿verdad? Difícilmente. Pero esa es una falsa doctrina y ese no es un evangelio correcto, ¿verdad? Y mucho de este engaño se basa en la observación de esas obras muertas, porque el interés es que usted haga cosas a favor de la religión, ¿verdad? Pero que al final de cuentas son inútiles por sí mismos, porque la verdadera salvación no está ahí. La verdadera vida eterna no la va a dar la religión, esa solamente la puede dar el Señor Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 8 al 9 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que observar esas obras y esos ritos van a resultar inútiles si su corazón está alejado de él, del Padre, ¿verdad? Vamos a continuar. Mateo capítulo 3, versículo al 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿De qué forma podemos tener un fruto que sea bueno? Pero no bueno en el sentido natural, ¿verdad? Porque nosotros naturalmente podemos decir: bueno, es bueno que yo, por ejemplo, le dé ofrenda a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo soy narcotraficante? ¿Será que es bueno? Probablemente no, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago ciertas cosas que son buenas, pero eso solo es en apariencia? Entonces, difícilmente nosotros vamos a ver un buen resultado a través del tiempo solo con esas obras que se hacen, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hacemos o la razón por la que nos mueve a hacer algo debe ser a través de la fe que tenemos en nuestro Padre. Esa es la base, ¿verdad? Por lo tanto, no va a existir ese perfeccionamiento en nosotros como hijos de Él. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese perfeccionamiento no viene de la religión, ni ese bautismo que habla la palabra del Espíritu Santo y fuego. No lo va a dar la religión, no lo va a dar un pastor. Miren, disculpe que se los diga, pero el hecho de que alguien venga y ore por usted, eso no va a hacer que el Espíritu Santo se mueva en usted. Eso no va a hacer que el Espíritu Santo se mueva en usted solo porque viene un fulano internacionalmente conocido o un fulano que tiene no sé cuántos en su congregación. Eso no va a hacer que el Espíritu Santo se mueva en usted. ¿Sabe qué va a hacer que el Espíritu Santo se mueva en usted? Que sea bautizado por el Señor Jesús. Que usted acceda a ese compromiso con Él a través de su sacrificio. Que usted le pida a Él, que usted tenga fe en Él, que usted crea en Él. Eso sí va a hacer que usted sea bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y por lo tanto, si la religión no es capaz de hacer eso, tampoco le va a dar salvación ni vida eterna, ¿verdad? Aquí concluye Juan el Bautista en el versículo 12, dice: su aventador está en su mano, haciendo referencia al Señor Jesús, ¿verdad? Y limpiará su era. Le recuerdo que la era era el lugar donde guardaba el granero, digamos, ¿verdad? Y ahí básicamente estaban limpiando la cosecha, ¿verdad? Y entonces sacaban la paja y sacan el trigo. El trigo somos nosotros y la paja es todo lo que hay que quemar, ¿verdad? Todo lo que no sirve para nada. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Oramos para finalizar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que permites que nos reunamos, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablas en tiempo, fuera de tiempo. Gracias por tu revelación en el corazón y en la vida de mis hermanos, Señor. Te bendecimos y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que nos ayudes a afirmar nuestros caminos en ti, Señor. Que nos ayudes a ver realmente quién eres tú, a poner esa convicción de pecado, Señor, en nuestros corazones. Si aún no lo tenemos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, porque necesitamos cambiar, necesitamos acercarnos a ti, necesitamos conocerte a ti cara a cara, Señor, poder tener una conversión real, Señor, así como la que tuvo Saulo y que después se volvió Pablo, Señor. Eso necesitamos, Señor, para poder entender la magnífica obra que tú has hecho de salvación, Señor, en la que tú no nos pides más que nuestra voluntad y que seamos consecuentes contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén.